Bienvenidos a esta clase donde aprenderemos qué tipos de datos hay en Microsoft Access y cómo debemos utilizarlos. Esta es una clase de nivel básico, pero tal vez una de las más importantes de Microsoft Access. El tipo de datos más común es el tipo de datos texto. Se llama texto y se usa en textos cortos, hasta 255 caracteres. Es suficiente para una descripción. Yo también puedo decirle que en un campo puedo colocar hasta cierta longitud. Eso lo hago en la parte de las propiedades que está en la parte inferior de cada campo. El campo memo, pero en algunas versiones se llama texto largo, es para cuando el texto que voy a colocar en el campo es de más de 255 caracteres. Se usa para, por ejemplo, la historia clínica, la hoja de vida de una persona, los comentarios, las observaciones sobre un cliente, todo el proceso de mercadeo que se ha hecho con un cliente. Entonces, cuando es un texto largo, se utiliza el campo memo. El campo número generalmente es para números que van a ser usados en cálculos. Muchas veces, si lo hicimos en el ejercicio, los códigos que son numéricos, aunque no los voy a multiplicar, ni dividir, ni restar, los puedo usar como código numérico. Digamos que no es una ley que tiene que ser para utilizar en cálculos, pero hace referencia más al hecho de que el teléfono, aunque es un número, generalmente se coloca como texto. ¿Por qué? Porque a veces el teléfono tiene, por ejemplo, el número del teléfono y una extensión, y yo la quiero escribir ahí dentro del mismo campo. Entonces, hay que hacer como esa diferencia. El campo de fecha y hora se usa tanto para fechas como para horas. Entonces es la fecha de ingreso de un empleado, la fecha de nacimiento de una persona, la hora de ingreso, la hora de salida, si mi base de datos controla ingreso y salida, por ejemplo. Porque crear bases de datos es también crear software, llegar hasta el punto de hacer programación. Entonces cualquier tipo de campos puede usarse. El campo moneda se corresponde al mismo campo de número, pero con formato de pesos. Es muy bueno utilizar el formato al crear la tabla, porque cuando yo voy a crear, un formulario o hacer una consulta, de una vez me aparece con el signo. Entonces vamos a acostumbrarnos a que cuando creamos las tablas le podemos ir colocando el formato. El campo autonumérico, ya lo vimos, es un campo que sirve para que Access automáticamente coloque el número. Entonces generalmente yo digo autonumérico el número de la factura, algunos códigos, cuando yo no quiero digitarlo, sino que lo vaya creando automáticamente. Entonces yo simplemente lleno esos datos. Cabe aclarar que muchas veces el tema de ciudades, de departamentos, de estados, son ciudades o estados que yo no quiero digitar. Entonces de pronto ya están codificados. En algunos países ya hay tablas donde está el código, entonces ahí usaría, si el código es texto o el código es número, y crearía la tabla y simplemente después le importo, que lo vamos a mirar, le importo a esa tabla los datos que ya existen en otra tabla. El campo sí y no. El campo sí o no es para valores falsos o verdaderos. Digamos, lo estamos usando para pensionado. Y decimos que si le damos clic es un campo sí y si le damos clic es un campo no. El objeto lee, iría mostrando todo así por aparte, pero el objeto lee y el datos adjuntos son muy parecidos. Digamos que una fotografía yo la puedo colocar como un objeto lee o como un dato adjunto. Pero yo diría que los datos adjuntos son más para trabajar archivos de Office o archivos de las herramientas que usted tenga instaladas en su computador. Entonces, usted simplemente le dice dato adjunto a una hoja de vida, a un documento de un proyecto, a una tabla hecha en Excel que la necesita dentro del cuadro, dentro de la base de datos. Y objeto lee generalmente a fotos o a imágenes. Los hipervínculos se usan para vínculos a sitios web. Entonces, por ejemplo, la página web del cliente, de tal manera que cuando la persona está usando el formulario donde ingresa los datos o donde los visualiza, o está ejecutando una consulta donde visualiza los datos,
aparece la página web y el usuario puede darle clic. Cuando le da clic, inmediatamente va, entra al explorador y abre la página o sitio web del cliente o la que esté definida ahí. Nosotros para el caso de, la, de nuestros empleados colocamos el Facebook como para dar un ejemplo. Esto también puede tener vínculos a documentos. Entonces depende de pronto cómo se manejen proyectos o cómo se manejen bases de datos. Muchas veces, en lugar de tener incrustado, tener metido el documento dentro de la base de datos, que hace que el archivo sea más pesado, lo que lo tengo es vinculado. Quiere decir que lo tengo en un sitio y aquí tengo el vínculo. Eso hace que mi base de datos no se llene tanto con esos documentos que seguramente están en el disco duro o en una parte de la red. El asistente para búsqueda no es un campo realmente. El asistente para búsqueda es la manera en que yo puedo hacer dos cosas. Crear un cuadro combinado. El ejemplo típico de lo que hicimos ahí fue el estado civil. El estado civil era casado, soltero, viudo, separado, otro, pero aparece en una lista. ¿Cómo defino si lo voy a hacer en una lista, como en un cuadro combinado, o si lo voy a hacer en una tabla? La medida puede ser el hecho de que cambia o no cambia con el tiempo. Digamos que usted dice, no, es que tenemos 3 ciudades nomás porque nuestra compañía solo está en 3 ciudades. Sí, pero la compañía puede expandirse y el año entrante estar en 10 ciudades. Entonces, amerita una tabla. No, es que aquí estamos hablando de género, masculino o femenino. Bueno, pongámosle que también podría tener NA. Entonces, son solamente esos tres. No, es que estoy hablando si es adulto o es menor. Entonces, yo puedo hacer listas siempre y cuando la lista no cambie. Para el caso de adulto o menor, el ejemplo no lo hago como porque estamos empezando, pero ya habrían formas de determinar si la persona es adulta o es menor, haciendo condicionales y todo. Pero también el asistente para búsqueda, o sea, no solamente me permite crear listas combinaditas al estilo de pronto si usted sabe, de la validación en Excel, sino que también me permite establecer la relación entre una tabla y la otra. Ciudades, departamentos. La ciudad tiene un código de ciudad, un nombre y un código de departamento. Y ese código de departamento corresponde a otra tabla. Entonces lo que vamos a mirar después de esta clase va a ser el tema de relaciones y ahí es donde vamos a entender qué fue lo que hicimos cuando establecimos con el asistente de búsqueda que buscara en la otra tabla. Entonces, básicamente este es un resumen de los tipos de datos que tienen que quedar claros, que usted lo tiene que tener claros en el momento de usarlos. Me explico. Si usted no establece bien el asistente para búsqueda, sino que usted lo crea como una lista y mañana le piden más opciones, le tocaría ir a modificar la base de datos. Cuando en realidad, si lo tiene en una tabla, simplemente sería alimentar el siguiente dato dentro de la tabla. Entonces hay que tener bien en claro cómo hacemos esto. Los invitamos a nuestro curso Diseño y Administración de Bases de Datos con Microsoft Access. Aprenderán a diseñar bases de datos, a crear tablas, a crear relaciones entre las tablas, a importar y exportar datos, por ejemplo, de Excel o de otras aplicaciones, a trabajar con formularios, con subformularios, a realizar consultas de bases de datos, a realizar consultas de totales, a generar informes y al final a desarrollar una base de datos completa con Microsoft Access. La información de este curso la encuentran en la descripción de este video. Muchas gracias por seguirnos, gracias por dar me gusta. Dios los bendiga.